El fiscal general Douglas Meléndez dice que al finalizar el periodo del presidente Saca, se hizo transferencias de fondos de última hora. Y dejó entrever otra situación. Sospechan que la forma de operar para desviar fondos del Estado pudo haber continuado durante la administración del expresidente Mauricio Funes. Esta mañana vamos a analizar elementos que dio a conocer el fiscal general de la República en esta conferencia y puntos de vista políticos sobre lo que está pasando con este caso. Le vamos a contar qué se piensa desde órganos como la Asamblea Legislativa. Todo esto en la entrevista de Hechos AM. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Saludamos primero al diputado por el Partido Arena, Ernesto Mason. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Manuel, un gusto estar acá en tu programa. Un saludo a los colegas que me acompañan y un saludo a los televidentes de Canal 12. También tenemos con nosotros al diputado Mario Tenorio del Partido Gana. Gracias, Mario, por estar aquí esta mañana también. Muchas gracias, Manuel, por la invitación y es un gran gusto estar compartiendo con mis colegas diputados y aprovecho para enviar un saludo a la teleaudiencia de este importante canal. También tenemos con nosotros al diputado Rolando Mata por el partido FMLN. Gracias por venir, diputado. Gracias, Manuel. Buenos días a ti, a Neto y a Mario, que nos placer compartir este set con ustedes y por supuesto desearle buen día a toda la ciudadanía. Bueno, ya veíamos el panorama de la conferencia que daba ayer la Fiscalía General de la República. Hablaba de una cantidad de elementos que de verdad la conferencia fue bastante extensa y la cantidad de información que se virtió, pues es difícil a veces condensarla en un resumen. Pero hay aspectos importantes. El fiscal Ernesto decía: le estamos dando una respuesta a la población que está pidiendo una lucha contra la corrupción. Pero la pregunta es, ¿cómo ven esta situación ustedes desde la Asamblea Legislativa, la conferencia que ha dado el fiscal y este cambio que se ha dado en las cifras, que se hablaba primero de 4 millones, luego 18 millones, y ayer ya se manejaba la cifra de 246 millones de dólares que estarían siendo cuestionados? Bueno, nosotros, Manuel, somos respetuosos de la institucionalidad, de los procesos que se desarrollan y de las instancias donde se están desarrollando estos procesos. Nosotros hemos visto una gestión de la Fiscalía General de la República muy activa, un trabajo decidido en combate a la corrupción y a la impunidad, y eso lo aplaudimos. Creo que donde hay indicios de algún ilícito, pues debe actuar la Fiscalía General de la República, independientemente de los colores políticos partidarios o de la ideología de la persona a la que se le achaquen o a las que se le achaquen el cometimiento de ilícitos. Aquí los imputados son los que tendrán que responder ante las autoridades mediante un proceso justo, donde se les respeten sus garantías y sus derechos procesales, partiendo del principio de la presunción de inocencia, y bueno, que se desarrolle este proceso fuera de lo político y estrictamente dentro del ámbito judicial. Muchos han cuestionado de alguna manera el accionar de la policía. Creo que es un tema que habría que analizar en este caso, la forma, los momentos en que se dieron estas capturas y pues es un tema también que analizar el momento en que todo esto se da. Hay que recordar que hay otros temas importantes que están en el tapete actualmente, como todo ese encubrimiento que se dio alrededor de Casa Presidencial de el homicidio culposo de un vehículo asignado a la Presidencia de la República, donde se conducía un nieto del presidente de la República. Otros audios que salieron ahí relacionados al pacto del gobierno con las pandillas y ese tipo de cosas que tampoco se deben distraer de la opinión pública y de posibles eventuales procesos que puedan venir alrededor de esos temas. Bueno, por alusión le vamos a dar la palabra al diputado Mata. ¿Qué piensa usted de toda esta situación y de lo que está diciendo el diputado Mason? Bueno, nosotros nos alegra mucho que la Fiscalía, a diferencia de las anteriores administraciones fiscales, quiere dar muestras del esfuerzo de combatir la corrupción. Nosotros en ese sentido creemos que es el fruto de que de la Asamblea le hemos aprobado en conjunto ahí con todas las fracciones 100 plazas de nuevos fiscales, se les han estado dando los recursos y creemos que parte de los resultados. Nosotros aplaudimos el que apueste a combatir la corrupción. Es uno de los
ejes centrales que la ciudadanía tiene y debe de dar resultados. Hay mucha demanda, hay mucha aviso a la Fiscalía de la corrupción, es más, hasta se ha editado todo un folleto sobre la corrupción de los 20 años de la administración de Arenas. Nosotros esperamos que nos den resultados como ciudadanía, que combata con objetividad, como ha planteado, por supuesto, respetando el debido proceso, y ahí hay algunas cosas que nos preocupan, porque están en proceso de investigación. Y ha dado tanto dato que después no sabemos en qué va a parar. Esperamos que, así como ha comprometido hoy, que va a dar ayer en la conferencia, que va a dar resultados objetivos sobre el proceso, esperamos que también entre sin distingos, ¿verdad? Y que hay ya dineros acumulados, confesados, que los tienen, y que esos dineros vengan las arcas del Estado. Son 10, son 15 millones, son más gente que ha estado vinculado a eso, y esperamos que de verdad, y el llamado que le ha hecho los tribunales de justicia también lo acompañamos, que una vez se sustancie los procesos, presente las causas que no se le caigan, que los jueces asuman, se pongan los pantalones, no les tiemble la mano y tengamos los resultados. Recuperación de los dineros malversados, peculados por cualquier ilícito, que regresen a las arcas del Estado, y por supuesto que individualice la responsabilidad en cada uno de los casos. Yo Mario, creo que no conviene hacer afirmaciones como esta. Es que yo, Fiscalía, no estuve presente en la captura, cuando todos sabemos que todos esos procesos hay un delegado fiscal. Entonces la Fiscalía ha estado presente. En la operación Jaque estuvo presente la Fiscalía, pero no fue diputado, el éxito de la PNC. ¿Fue bueno o fue malo que hayan hecho las capturas en ese lugar? Mire, la ciudadanía no ve bien que, los familiares del imputado, no voy a decir criminal, sea afectado por una acción que está vinculado al imputado o al señalado todavía, porque no son conjeturas todavía que han planteado. Yo espero que la sustenten, pero es lo que la ciudadanía no ve muy bien. Es el mismo proceso que muchos de los que estamos en el FMLN hemos resentido, y que llegaron gente inocente a ser capturada, torturada, asesinada, expatriada. De esas conductas no debe ser. Para eso debe ser el proceso de la investigación previa al acto de captura. Diputado Tenorio, su punto de vista sobre todo esto que ha acontecido, y sobre lo que están diciendo sus compañeros diputados. Bueno, la conferencia brindada el día de ayer por el fiscal aclaró algunas situaciones. Quiero comenzar manifestando de que lo que nosotros siempre hemos establecido como una posición de nuestro partido es que debe de respetarse el principio constitucional de que toda persona es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. La Fiscalía, Manuel, pues al final y al cabo está desarrollando su función que le delega la Constitución de la República. Sin embargo, el fiscal ayer aclaraba la situación de que, y lo decía él con mucha contundencia, de que él no había delegado a ni un tan solo miembro del Ministerio Público para efectos de desarrollar la captura de las personas que ahora se encuentran detenidas bajo esa investigación. Él lo que manifestó fue que puso en las manos del director de la Policía Nacional Civil dichas órdenes de detención, y yo lo lamento y lo digo con mucho respeto, porque en primer lugar
en primer lugar, no existía un peligro o una posibilidad inminente de fuga, no solo del presidente Saca, sino que de los otros funcionarios. Ese no era el lugar, ese no era el lugar, ese no era el momento. Y la población, qué bueno que Rolando lo reconozca, la población resiente esa situación que se da en un evento muy íntimo, muy privado, muy de familia, y no es agradable de que en la boda de tu hijo vengan las autoridades y procedan a detenerte. Por otro lado, se abre una oportunidad para que el presidente Saca y el resto de exfuncionarios puedan aclarar las situaciones que se les acumulan, puedan aclarar y puedan comprobar con documentación de que ellos, pues, en este caso, son inocentes. Esa es una oportunidad que se le presenta a todo procesado, y aquí lo que hay que salvaguardar, como siempre lo he manifestado, es el debido proceso, que se le garanticen, no solo por el hecho de que él fue expresidente, porque a todo ciudadano, a cualquier ciudadano se le debe de garantizar el debido proceso y se le debe de salvaguardar, pues, en ese caso, sus derechos que constitucionalmente tiene como persona. Así es de que nosotros también pensamos que deben de funcionar las instituciones. Tiene el sistema de justicia, en este caso, pues una tarea que cumplir. Sabrán ellos cómo van a valorar el aporte de pruebas que se presente en el requerimiento fiscal, y por lo tanto estamos pues nosotros a la expectativa de lo que suceda cuando esto se judicialice. ¿No les preocupa a ustedes que se haya pasado a hablar de cifras como 246 millones de dólares, que el fiscal lo aclaró y dijo son fondos cuestionados, fondos en investigación, pero se menciona 116 millones cobrados en efectivo, y el fiscal ahí sí mencionó directamente cobrados por el expresidente Elías Antonio Saca? Yo el día de ayer lo manifestaba en otra entrevista, Manuel, que habría que conocer el requerimiento fiscal. El requerimiento fiscal es la base para efectos de poder, pues, sustentar, ¿verdad?, por parte del Ministerio Público, lo que se ha manifestado durante la entrevista del día de ayer, y por lo tanto, pues, yo como un ciudadano común y corriente desconozco, ¿verdad?, esos alcances, y desconozco también cómo va a ir presentado el requerimiento fiscal. En ese documento se tiene que establecer estas cifras, ¿verdad?, salieron de tal parte y llegaron a las manos de tales personas. Por lo tanto, como no tengo conocimiento de eso, pues yo solo me he limitado a escuchar lo que decía el fiscal general el día de ayer. Sin embargo, hay que ver de que la institucionalidad está funcionando, y vuelvo a repetir, toda persona es inocente mientras no se compruebe su culpabilidad. Bueno, en las tres intervenciones encontramos elementos comunes donde se habla del debido proceso, pero veamos la situación de otro ángulo. ¿Cuál es el costo que pueden significar estos casos para los partidos políticos? Ernesto, ya son 3 expresidentes de la República, con el expresidente Saca, el expresidente Funes, el expresidente Flores, que han sido cuestionados por el manejo de fondos. ¿No consideran ustedes que esto a la larga puede pasar alguna factura a los partidos? Miren, nosotros en Arena creemos que la corrupción debe combatirse venga de donde venga, independientemente si es un funcionario o exfuncionario que haya sido de Arena, del FMLN, de Gana, de cualquier partido político. Y creo que esa debería ser el sentir de todos los partidos políticos con relación a la corrupción y a la impunidad. Por supuesto, y reitero, respetando las garantías procesales, respetando el principio de presunción de inocencia y de un debido proceso en estos casos, y no condenar a nadie hasta que no se le compruebe en un juicio debidamente su culpabilidad. Creo que en la medida en que se vaya fortaleciendo la institucionalidad en nuestro país,
se vaya profundizando en la transparencia, en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos de sus respectivas gestiones, estos casos se van a ir evitando. Probablemente de esos cientos de millones que se habla, muchos de esos tienen un destino lícito y justificable que saldrá en la defensa de los imputados. Eso me imagino se refiere a los fondos discrecionales que tuvieron a disposición durante el gobierno, la partida secreta y otros fondos de excedentes de diferentes ministerios que iban a parar a Casa Presidencial y que se gastaban sin las debidas auditorías de la Corte de Cuentas de la República o sin la debida rendición de cuentas que debería de existir. Pero es normal que se pasen a cuentas de terceros, a cuentas personales de funcionarios, fondos que se supone que deben ser manejados como patrimonio del Estado, patrimonio del país. Bueno, esas serán las explicaciones que tendrán que dar los imputados. Si era la forma en que se hacía, no lo sé. Si es la forma en que se sigue haciendo, pues habrá que ver. Y creo que en cuanto a las capturas, lo que mencionaba el diputado Tenorio, creo que estos imputados lo que están es pagando los platos rotos, aunque al haberse puesto a disposición de la justicia, están pagando los platos rotos de aquel que se fue huyendo de la justicia hacia Nicaragua y que quizás por eso pues la Fiscalía General de la República decidió ir con las capturas, pudiendo evitar que pudieran irse a otro país a huir de los procesos y a no enfrentar la justicia. Diputado Mata, ¿qué piensa usted? Ciertamente, Manuel, y yo creo que toda la ciudadanía está en esta perspectiva que me voy a mencionar, es que la corrupción instalada hay que desmontarla. Aquí se ha iniciado una investigación en torno a la última administración de Arena y efectivamente, como tú lo has planteado, eso tiene impacto en el sistema político y no solo en los partidos políticos. Pero el caso se ha abierto y ha destapado por el manejo de la famosa partida secreta administrada en los tiempos de los 20 años de administración de Arena. Y ahí está la manera como administraban y distribuían. Quiere decir que con este antecedente el fiscal estaría obligado a ver las administraciones en este punto de Flores, de Calderón Sol y de Cristiano. Pero no ya las otras nuevas administraciones, ya la partida secreta ya no imperó. Pero ¿no le preocupa a usted cuando el fiscal dice de que la misma forma de operar para trasladar fondos se pudo haber utilizado durante el principio de la administración Funes, porque la partida secreta fue declarada inconstitucional en agosto de 2010 por la Sala de lo Constitucional? Sí, cuando iniciaba la administración, que todavía estaba conociendo cómo estaban los fondos porque quedaron a cero. Incluso emitimos en conjunto la Asamblea Legislativa para poder resolver y ordenar no solo la liquidez, sino que la caja como la dejaba. 1.800 millones de dólares se aprobaron para bonos para ordenar esa cosa. Entonces, eso obviamente hay que investigarlo. Y eso impacta al sistema, no solo político de partidos, sino que justamente impacta cómo se ha venido haciendo la administración. Y por eso el FMLN ha estado insistiendo en la transparencia. Por eso estábamos impulsando desde muchos años la ley de acceso a la información. Eso ha sido una de las... Por eso hemos estado insistiendo en la rendición de cuentas, que hoy hay continuamente información mes a mes sobre este tema. Y eso impacta a la población. Creemos que hay que hacer la investigación y no solo ese caso, y son más de 4.000 millones los que están oscuros que han desaparecido. Y hay un montón de gente confesa que ahí ha quedado. Por eso esperamos que la Fiscalía, como lo dijo cierto dirigente de Arena en algún momento, que a la Fiscalía dijo en aquel momento fiscal que no le tiemble la mano y entrarle a fondo. Eso es lo que esperamos todos.
y así vamos a ir fortaleciendo la institucionalidad y así vamos a ir forjando más democracia y fortalecimiento del sistema político. Ahora, hay sospechas que investigue y que lleve a los tribunales. Ahí sí nosotros creemos que el debido proceso debe de establecerse y no condenarlo mediáticamente, porque ahí solo se afecta la ética y la moral, pero no pasa nada, siempre el pueblo sale perdiendo. ¿Qué piensa usted, Mario, sobre esta situación, de lo que le preguntábamos, la factura que le puede pasar estos casos a los partidos políticos? Usted puede decir, bueno, pero eso ocurrió durante las administraciones de Arena y durante la primera administración del FMLN, pero el expresidente Saca es un hombre muy cercano y parte importante dentro de Gana, ¿no? Se podría decir que sí, por el hecho de que conformamos un agrupamiento de partidos políticos para impulsar la candidatura del expresidente Saca. Sin embargo, el presidente Saca nunca, y quiero decirlo con esa claridad, se afilió a nuestro partido. Tenemos una relación muy cercana con él, tenemos un vínculo de amistad muy cercano con el presidente y créanme, Manuel, que lamentamos mucho la situación por la que está pasando él y los otros exfuncionarios. Verdaderamente se están especulando muchas cosas y yo quiero aclarar una situación muy importante. Por esta coyuntura que está pasando el país, nosotros como grupo parlamentario, porque se ha venido diciendo esto, no vamos a dejar de apoyar el hecho de que el Ministerio Público pueda recibir más presupuesto por parte del gobierno. Nosotros creemos que debemos de tener un Ministerio Público sólido, un Ministerio Público fuerte, un Ministerio Público que desarrolle sus funciones tal cual lo prescribe la Constitución, pero para eso se necesitan recursos y nosotros estamos dispuestos a continuar manifestando, como siempre lo hemos dicho, Manuel, como siempre lo hemos dicho, porque vale la pena recordar que uno de los diputados que más ha pedido, que más ha solicitado que la Fiscalía General de la República tenga más recursos ha sido el diputado Guillermo Gallegos y lo vamos a seguir sosteniendo, pero también, Manuel, aquí o todos en la cama o todos en el suelo y hace falta mucho por investigar y no solamente casos de corrupción, hace falta mucho por investigar, por lo tanto la Fiscalía tiene mucho trabajo que desarrollar y nosotros como grupo parlamentario vamos a continuar brindándole ese apoyo para que la institución como tal se fortalezca, para que la institución como tal actúe con la determinación que viene actuando. Vamos a ir a una pausa comercial y al regresar vamos a preguntar sobre qué papel ha jugado la Corte de Cuentas de la República en todas estas situaciones que está viviendo hoy El Salvador. Es consecuencia de la pasividad de esta entidad, lo que estamos viendo hoy. De eso vamos a preguntar al regresar de la pausa. Ya volvemos. Estamos analizando el caso de la captura del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y 6 ex empleados, 6 personas que trabajaron con él durante la administración 2004-2009. Una de las preguntas que hacíamos o planteábamos antes de irnos a la pausa comercial era ¿qué pasó con la Corte de Cuentas? ¿Consideran ustedes que los diputados tendrían que hacer un mea culpa sobre la pasividad de la Corte de Cuentas en todos estos procesos? Ernesto. Definitivamente, creo que hay muchísimo espacio para que la Corte de Cuentas pueda mejorar y ejercer verdaderamente ese trabajo de auditoría y contraloría de los fondos públicos en todas las dependencias del Estado y en todas aquellas instancias donde el Estado tenga alguna participación. Creo que es un error de nuestra Constitución que exige únicamente mayoría simple para elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. De todas las elecciones de segundo grado es la única que se hace por 43 votos y no por 56 votos como ocurre para procuradores, fiscal, magistrados, Consejo Nacional de la Judicatura, etc. Creo que eso evitaría que se partidicen los funcionarios de la Corte de Cuentas, que respondan a partidos políticos o grupos de poder
y que no tengan la independencia y la imparcialidad que deberían de tener magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Ahora tenemos la oportunidad de elegir para completar este periodo una Corte de Cuentas que en base a idoneidad, en base a independencia, imparcialidad, las cualidades, las competencias, las capacidades de las personas y no por filiación o relación con un partido político. Creo que estos casos son un ejemplo de donde la Corte de Cuentas se ha quedado corta, porque de haber existido irregularidades, pues estas debieron haber sido detectadas con muchísimo tiempo anterior. De la misma manera, vemos que sigue ocurriendo, por ejemplo, en entidades como las subsidiarias de CEL, que son sociedades anónimas, pero el 100% del capital accionario es del Estado. No son auditadas, no son controladas por la Corte de Cuentas de la República y los dineros que por ahí pasan pueden ser gastados sin ninguna rendición de cuentas y sin ninguna Contraloría Pública. Y eso se presta a que se den malos manejos. Y no estoy diciendo que los hay, estoy diciendo que se presta a que se den malos manejos de fondos públicos y que sean gastados en cosas que no son sus objetos. De la misma manera, creo que en los gastos discrecionales que antes de la resolución de la Sala de lo Constitucional que vino ahí por el año 2011, se permitía que la Presidencia de la República gastara sin rendición de cuentas y con total discrecionalidad una gran cantidad de recursos públicos, no solo los asignados a la partida secreta, sino también aquellos sobrantes no ejecutados por diferentes ministerios y dependencias del Estado que iban a parar a Casa Presidencial y que ésta podía disponer a discreción de esos recursos. En la medida en que vayamos transparentando y que la Corte de Cuentas vaya haciendo una labor efectiva de Contraloría Pública, estos casos se deberían ir evitando en el camino antes de que ocurran y antes de que se den varios años después y poder garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Diputado Mata, ¿qué piensa usted sobre esta situación? ¿Qué papel debió haber jugado la Corte de Cuentas de la República? Porque hasta el momento el fiscal incluso hacía énfasis en que decía de que podían haber incluso cierta complicidad de parte de esta institución del Estado en el manejo que se hizo de ciertos fondos. Bueno, yo creo que como representantes del pueblo salvadoreño y como en este caso los diputados no somos funcionarios, pero somos empleados y como empleados del sistema público, nosotros sí debemos de ser responsables de lo que afirmamos, decimos o tiramos al aire. Yo creo que el tema de la Corte de Cuentas es un tema de que hay que empezarlo a desarrollar y hacer cambios estructurales, porque afirmar que es por asunto partidista, pues el ejemplo, no le dieron finiquitos al último presidente de Arena, y que yo sepa, no era miembro del partido Arena el presidente. Entonces es una afirmación que no corresponde a los hechos. La responsabilidad de las auditorías objetivas, responsables, es responsabilidad del cuerpo de la Corte de Cuentas y no en sí del sistema político. Ciertamente en el pasado todo el mundo lo conocíamos, yo desde pequeñito, ya en plan básico, sabía que ahí era una estructura, la Corte de Cuentas, para beneficiar o favorecer determinados funcionarios. Incluso, hoy que recuerdo, INSEPRO, que unos grandes estafas que hicieron, y por cierto era un posible candidato presidencial el que metieron preso. De ahí vino la auditoría para bajarlo de la precandidatura que tenía. Es decir, siempre ha estado, y esos vicios hay que eliminarlos, porque esa es actividad delincuencial que está pasando hoy. Yo me atrevería a decir que ha reducido. No puedo decir que ha desaparecido, pero ha reducido sustantivamente y hay que profesionalizarlo. Que no hay auditorías a la autónoma, eso es falso. Yo soy miembro de la Comisión de Hacienda y sé que hay auditorías a la comisión, a todas las autónomas. Que no les satisface a cualquiera de nosotros es otra cosa, pero hay auditorías y hay auditorías muy sustantivas. Por eso nosotros, desde que el FMLN asumió la conducción del Parlamento,
se empezó a hacer auditoría a la Corte de Cuentas para empezar a corregir toda esa malicia estructurada en leyes que antes la hicieron antes fue el PCN, hoy el Arena, y se ha asumido para esta nueva medida para ir cambiando. Vale que hoy están funcionando, que es un nuevo algo que nadie lo critica, pero no lo acepta. Pero, están funcionando los contrapesos. Pero ¿qué piensa usted del cuestionamiento que se hizo al finiquito que se dio también al expresidente Mauricio Funes? Por eso digo que la afirmación taxativa que es por ser de partido político no viene porque no corresponde las administraciones a eso. A eso me refiero. Es toda una estructura y hay que corregir. Por eso nosotros tenemos ahí instaladas propuestas de modificar los procesos de las auditorías, los procesos fundamentalmente de los juicios de cuentas y también las potestades del Tribunal Sancionador en segunda instancia, porque nos parece de que no debe ser arbitrariedad o, como siempre hay corruptos, pero hay corruptores, o el ejercicio de los corruptores entre por esa vía y nos pase lo que nos está pasando hoy. Hay que corregir todo eso, Manuel. ¿Qué piensa usted, diputado Tenorio? ¿Qué papel debe jugar la Corte de Cuentas o debió haber jugado la Corte de Cuentas en su momento y que, bueno, es responsabilidad de la Asamblea Legislativa el proceso de elección de estos funcionarios? Correcto, y hay que reconocerlo, estamos con esa deuda. Yo soy el primero en reconocer que tenemos la obligación de elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas en el menor tiempo posible. Y voy a aprovechar acá con mucho respeto, que están los representantes de las dos fuerzas mayoritarias del Parlamento salvadoreño para que encuentren puntos de vista coincidentes y para que encuentren situaciones concluyentes ya para el país. Un reto es ese, tener una Corte de Cuentas fuerte, una Corte de Cuentas muy bien estructurada, una Corte de Cuentas independiente y que pueda convertirse en una institución contralora que desarrolle su papel que le corresponde. Pero ya venimos con muchos meses de retraso en esta elección y no hemos podido lograr un acuerdo con eso. Y pongámonos a pensar, Manuel, que esta situación pasa por el hecho de tener nada más 43 votos. Sin embargo, yo quiero sumarme a este llamado que se ha venido haciendo para que nos entendamos este momento del diálogo que se está desarrollando entre el gobierno de la República, entre diputados del FMLN, entre diputados de Arena, pues debe de ser beneficioso para el país y sacar muy buenos resultados. Lamentablemente hemos visto demasiados desentendimientos en los últimos encuentros y vale la pena pedirles a dos actores muy importantes y muy incidentes dentro de su partido político que en esta mañana nos acompañan en esta entrevista, que ya vayamos aterrizando y que vayamos pensando en el bienestar del país. Y la Corte de Cuentas, si nosotros nos proponemos, este jueves podemos lograr ese entendimiento y elegir magistrados de Corte de Cuentas, porque no es posible con la situación que se está viviendo, que la institucionalidad en este caso sea pues vulnerable para nuestro país al no tener un ente contralor efectivo y que esté desarrollando el papel que le corresponde. ¿De eso qué piensa usted? ¿Se puede lograr un acuerdo para hacer una elección de Corte de Cuentas tan rápido, ante el llamado que hace el diputado Tenorio y aprovechando que está aquí pues la representación del Partido Arena y del FMLN, que en este caso son los partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa? Mire, yo creo que sí ha estado en discusión a lo largo de los últimos 3 meses y quizás en parte por el tema
del acuerdo fiscal que se está buscando es algo que se ha dejado posterior al acuerdo fiscal. No debería ser así. Sin embargo, yo estoy optimista y creo que han habido muy buenas reuniones y ha habido un acercamiento de posiciones que ojalá pueda lograrse el día de hoy y poder pasarse esta semana lo que sería la primera fase del acuerdo fiscal, que pase por un manejo más responsable y se le dé sostenibilidad a las finanzas públicas. Hay una reunión el día de hoy con el presidente de la República y el presidente de Alianza Republicana Nacionalista, donde esperaríamos se logre finiquitar esa primera fase de este acuerdo fiscal y, ¿por qué no?, también, como dice el diputado Tenorio, poder hablar en la comisión política de este día de un consenso alrededor de la Corte de Cuentas de la República y que sea en la sesión de esta semana, en la plenaria del día jueves, que se pasen las componentes del acuerdo fiscal, la emisión parcial de bonos, la ley de responsabilidad fiscal, una serie de compromisos de austeridad, de responsabilidad por parte del gobierno central y la elección de la Corte de Cuentas de la República, que se vuelva un más efectivo contralor del manejo de los recursos públicos. Pero existen las condiciones para garantizar que se va a elegir a representantes en la Corte de Cuentas que garanticen que este tipo de situaciones pues, no ocurran nuevamente y que se cuestione la pasividad de esta institución del Estado. Bueno, yo creo que han sido muy oportunas y beneficiosas para el fortalecimiento institucional de la Corte de Cuentas de la República las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que evitan la vinculación partidaria de magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Cuando hay una vinculación muy estrecha con un partido político, esto se cae en el riesgo de que un magistrado no actúe con la independencia y la imparcialidad que debe actuar, y si no se preste a hacer favores a favor de uno u otros partidos políticos y a irse en contra de uno u otro partido político. Esas son de las cosas que hay que evitar, que han ocurrido en el pasado, pero debemos ver hacia adelante y evitar que esto no vuelva a pasar y así fortalecer institucionalmente todas estas instituciones que son garantes del buen manejo de los recursos públicos. Diputado Mata, ¿se puede garantizar que se va a hacer una elección de la Corte de Cuentas acorde a los tiempos que corren en El Salvador? Bueno, yo creo que sí, y justamente ese ha sido el esfuerzo de buscar consenso, porque hay que aclarar, casi todas las elecciones del segundo grado, todas se estructuran, se analizan con consenso. Ya en el plenario algunos han decidido no votar, pero esa es la responsabilidad de cada uno. Pero en las discusiones en la comisión política y las subcomisiones respectivas siempre es de consenso. Al momento de votar es que algunos... Ahora, yo creo de que el país ha avanzado bastante en democracia, en libertad de expresión, en exigibilidad, en la petición de rendición de cuentas, y cualquier profesional hoy debe de ajustarse a esa ética profesional y a esa ética personal en el desempeño de sus funciones, porque nosotros podemos tener todos los atestados, documentarnos, entrevistarnos, pero la conducta honrada es del profesional, no tanto del Parlamento. Y yo sí creo que hay condiciones. Nosotros hemos estado abocados en los últimos momentos al diálogo bilateral que los demás partidos nos han estado exigiendo para ponernos de acuerdo sobre puntos emergentes como el tema fiscal, que tiene problemas de liquidez la caja actualmente, y que esperamos que hoy que nos anuncia Neto, que en la reunión de hoy en la mañana hayan los primeros avances que permita sacar en vilo de esta zozobra, de esta incertidumbre que nos tiene parados, especialmente el Partido Arena, porque todos los debates que nos han ido acercando al final nos plantea un compás de espera y que hoy empecemos a acelerar en la búsqueda de las soluciones.
Bueno, hay elementos importantes que creo yo que se tienen que tomar en cuenta en esto. Es un proceso de investigación que está en curso y hay puntos que puso el fiscal sobre la mesa y también los analistas de este caso que ha ocurrido durante el fin de semana. ¿Se puede considerar esto, diputado Tenorio, un paso en la lucha contra la corrupción en El Salvador, todos estos casos que hemos visto y esta situación que ha ocurrido en las últimas 48 horas en El Salvador? Definitivamente, definitivamente es un paso muy importante. Insisto, la Fiscalía está haciendo o está desarrollando la función que le corresponde, eso no lo podemos cuestionar. Por lo tanto, es un paso muy importante y aquí es donde nosotros como políticos no debemos de ocupar este tipo de situaciones para que florezcan los revanchismos, para que florezcan las vendetas políticas. Muy por el contrario, debemos de ser reflexivos con esto que está pasando. El Salvador en este momento está pasando por una situación muy tensa. A veces nos olvidamos por este tipo de temas de que hay compromisos con el tema educativo, hay compromisos con el sistema de salud, es decir, son importantes estos esfuerzos que está desarrollando, Manuel, son importantes estos esfuerzos que está desarrollando la Fiscalía General de la República en la lucha contra la corrupción, estas investigaciones que se están llevando a cabo, pero también el país necesita salir adelante en otros temas muy importantes, como por ejemplo, atraer más inversión para generar nuevas fuentes de trabajo en El Salvador. Pero usted mencionaba la palabra vendetta, decía, revanchismo y vendetta. O sea, ¿a qué se refiere específicamente? Que no se ocupe este tipo de situaciones para eso. Yo confío en que la actuación del Ministerio Público, en que la actuación de la Policía Nacional Civil, pues es una actuación transparente, es una actuación en donde no existen sesgos ni presiones. Y por eso yo lo decía al principio, o todos en la cama o todos en el suelo. Así es de que yo estoy bastante claro que los partidos políticos, ¿verdad?, no debemos tensar o tensionar más esta situación con comentarios o con acusaciones, ¿verdad? Porque si no, al final la misma situación puede generar algo otras acciones por parte del Ministerio Público. Yo creería de que hay que dejar que las instituciones funcionen. Ya va a ser judicializado el caso y definitivamente no debemos de estarlo politizando. El sistema judicial, como lo decía en un principio, tiene un reto muy importante y nosotros pues esperamos ese fortalecimiento de las instituciones y no me cabe la menor duda, Manuel, de que la Fiscalía está en este momento desarrollando una lucha, ¿verdad?, o está desarrollando acciones muy importantes para combatir la corrupción en El Salvador. Diputado Meiso. Yo concuerdo con el diputado Tenorio. Creo que los partidos políticos y los políticos debemos de dejar que la institucionalidad funcione y ser respetuosos de estos procesos. Colaborar en la medida de lo posible con las investigaciones en todo lo que esté a nuestro alcance, pero nunca entorpecer esas investigaciones. Yo por eso veo mal y he sido muy crítico de cuando un partido político insta a alguien a huir de la justicia y salir y conseguir asilo fuera del país. He sido muy crítico también de cuando un partido político crea un viceministerio para darle fuero a una persona que está siendo cuestionada muy seriamente por supuestos ilícitos. Entonces, creo que los partidos políticos debemos de estar todos en la disposición de que la corrupción y la impunidad se combata venga de donde venga y colaborar con las instancias en la medida de lo posible, no entorpecer.